nuestra amiga, psicóloga Andrea Saporiti. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Muy bien, ¿Cómo estamos andan? todos hoy, así que un gusto saludarte. Felices de Ah, tenerte. bueno, qué alegría que estén todos juntos. Me alegro un montón. Bueno, una alegría de encontrarnos de nuevo con vos, Andrea, en este inicio de esta nueva temporada. Empezamos el sábado pasado, nos demoramos un poquito, nos dicen en la radio, hicimos un verano largo, digamos, pero Ujú. estamos volviendo ahora y bueno, y justo con este volver también, estamos volviendo a la obligación esta de estar un poquito adentro, digámoslo así, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, nada, queríamos hablar con vos un poco de todo, como siempre hablamos, pero en particular hablar un poquito con vos de esto, es decir, ¿cómo te parece que fue este tema de la finalización del año pasado, la vivencia para los argentinos especialmente de lo que fue el verano, y cómo estamos parados frente a lo que se viene, ¿no? Ok, qué pregunta. Pero bueno, a ver, vos dijiste algo recién, Matías, que me parece importante rescatar, ¿no? Y partir desde ahí. Y es esto que quizás empezaron un poquito atrasados. Y yo creo que esto tiene que ver en realidad con que hay un cambio en la percepción del tiempo, ¿no? Antes de la pandemia es como que todos, de alguna manera, sabíamos que el año empezaba febrero, marzo, después de Semana Santa, pero, pero la realidad es que hoy hay una percepción del tiempo diferente y pareciera ser que no hay como mucha sensación de que hubo un corte, ¿no? Como que hay una especie de continuo en el tiempo, lo que hace que a veces lo que uno tenía planificado comenzar, a lo mejor se retrasa o se atrasa en función a lo que antes teníamos como conocido. Y a mí me parece que esto tiene que ver con que de alguna manera todo el año pasado fue un año de mucho esfuerzo, mucho desgaste, mucha reacomodación, de golpe el mundo cambió y hubo que acomodarse, y esto yo lo vengo observando bastante en el consultorio y creo que las secuelas de todo ese esfuerzo, sin contar las propias del COVID, ¿no? Desde toda esta reacomodación, empiezan a aparecer ahora. Y vieron que hay como una especie de cansancio, de no saber cuándo empezar y que los tiempos se van como acortando o alargando. Y yo creo que bueno, tiene que ver con esto, con que empieza a haber como un continuo donde los cortes que antes teníamos internamente establecidos ya no son de esa manera. Entonces me parece que esto es un punto importante porque la realidad es que hay un cansancio objetivo, independientemente de esta nueva ola que ahora se habla, ¿no? Que se viene y que requiere en algún punto empezar a pensar, bueno, dónde ubicarnos o dónde pararnos para recibirla, ¿no? La metáfora de la ola me parece que es muy simbólica y me parece que nos puede ayudar para repensar juntos esto que continúa, que sigue estando y que de alguna manera necesitamos empezar a ver cómo pararnos para poder o surfearla o pasarla por abajo, pero para que no nos tire, ¿no? Sería un poco la idea. Vos sabés que yo me quedaba con esto que vos decías recién, de esto de que las secuelas del esfuerzo del año pasado empiezan a aparecer ahora. En parte tiene que ver con que en algún lugar de nuestro, no sé si inconsciente o subconsciente, vos me dirás, todos creíamos que con la llegada del verano en el 2021 iba a estar todo resuelto. Seguramente, seguramente. Un poco como la zanahoria, ¿no? Que te dice, bueno, viene el veranito, el verano obviamente que todo se distendió, se relajaron las, las restricciones y obviamente ya sabíamos porque lo vimos lo que pasó también en Europa, que en algún punto esto iba a volver, pero uno siempre tiene como la fantasía de que no, de que esto no va a volver a pasar. Me parece que ahí es donde el punto es detenernos un poco y también reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué rescatamos también del año pasado, no? ¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos sirvió? Y cómo poder aplicarlo para que en esta nueva situación, que no va a ser igual a la del año pasado, aprendamos algo, ¿no? Y aprendamos que me parece que es clave que la responsabilidad es propia, que cada uno tiene que aprender a cuidarse para poder cuidar el entorno sin dejar de vivir. Eso significa sin dejar
de trabajar, sin dejar de hacer las cosas fundamentales y esenciales de la vida, porque me parece que es clave. Sí, yo creo que una de las cosas que también habría que hacer es difícil lo que voy a decir, pero es como separar, digamos, el tema de habernos guardado de la parte política, digamos, ¿no? Yo lo que noto es que todo lo que tiene que ver con COVID, más allá que es un problema del mundo, nosotros lamentablemente a ese problema del COVID lo tenemos infectado con todo lo que tiene que ver con la política argentina. Entonces me parece que eso nos genera el doble de mal humor, el doble de tristeza, el doble del doble de lo que vos quieras. Entonces, en este momento, digamos, claramente el COVID es un problema que se lo agarren los mayores. Entonces, es como que uno debería tratar de separar, ¿no? Ese tema de esto cotidiano que por ahí uno muchas veces ve en la tele o escucha en las radios, y uno, lógico, se termina enojando y por ende terminás metiendo todo en la misma bolsa y hasta te genera por ahí el efecto contrario, ¿no? Me quiero revelar a todo porque, bueno, esta gente no estoy de acuerdo con lo que hagan o lo que sea. Me parece que sería importante uno tratar de separar esa parte. Sí, totalmente, y para eso me parece que es fundamental como ampliar la mirada, ¿no? Tomar conciencia de que el virus existe, está presente, va acelerándose, por eso cada vez son más los niños que empiezan a aparecer, o los casos de chicos con COVID, pero me parece que este punto, si bien es fuerte, creo que es clave, porque si uno aprende a discernir que esto tiene que ver con un tema de salud y un tema de salud mundial, ¿sí? El mundo está enfermo con el COVID, entonces lamentablemente es cierto que acá en la Argentina, por distintos factores culturales, sociales, gubernamentales, quedó demasiado enviciado, ¿sí? Demasiado pegado a situaciones que me parece que es clave que podamos separarlas para justamente cuidarnos, ¿sí? Que es la clave, y cuidarnos con conciencia, ¿sí? No con criterios que a veces no ayudan, con conciencia de que en la medida en que nos cuidamos y cuidamos a otro, esto se va a permitir que realmente todos podamos salir adelante. Y yo te quería preguntar, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Qué alegría. Te quería preguntar, nosotros siempre seguimos lo que va pasando en Europa. Y en Europa en los últimos días y las últimas semanas se ha visto muchas marchas, muchas protestas por este nuevo encierro. La gente como que está reaccionando, está cansada de estar encerrada, quiere otra alternativa, está buscando, no sea el encierro, que sea, no sé, otra cosa. Que hay que pensarla. ¿Qué opinas de eso? Nosotros nosotros reaccionamos un poco de acuerdo a lo que va pasando en Europa, vamos siguiendo lo de Europa. ¿Qué piensas? ¿Puede pasar eso en Argentina? Que de hecho pasó, ya hubo una protesta el primer día de este encierro frente a la Casa Rosada, que no se publicó, no salió mucho en los medios, que fueron todos los comerciantes de la noche, digamos, los que están en restaurantes, fueron a la Casa Rosada a las 12 de la noche del día jueves. No sé, a ver, yo creo que si las medidas se ponen en un lugar de extremo y sin conciencia, probablemente haya una reacción porque hay mucho cansancio y además hay una realidad objetiva, y es que la gente necesita trabajar para vivir, comer, o sea, esencial, no estoy hablando de grandes cosas. Por eso me parece que sí hay que tomar conciencia de cómo llevar adelante un cuidado, me animaría a decir un cuidado consciente, ¿no? Donde sí haya determinadas restricciones que ayuden a justamente a que las personas que necesitan trabajar lo puedan hacer y que haya coherencia, porque yo creo que la sociedad en general reacciona ante la incoherencia, ¿sí? Reacciona ante el doble mensaje y reacciona ante la clara observación de la falta de cuidado, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerlo como ejemplo, que no hoy, a la altura del mes que estamos, no hayan las vacunas necesarias para que la gente pueda manejarse de una manera más tranquila, ¿sí? Lo pongo entre comillas. Entonces, me parece que hay que estar muy atento y ser muy cuidadoso de cómo se implementan las medidas y cómo
ayudar a tomar conciencia de los cuidados esenciales básicos, ¿sí? ¿Y cuáles son los cuidados esenciales básicos? Andar con el barbijo, lavarse las manos, usar el alcohol en gel, mantener cierta distancia, pero eso no significa no poder encontrarse con otros, sino que eso sea cuidado y tomar conciencia de que si uno se cuida y cuida a otro, nos cuidamos todos. ¿Sí? Pero piensa en la línea de débil que hay, por ejemplo, te doy un ejemplo. Se abren los casinos, no se abren las iglesias. Se abre, de repente uno dice, qué incoherencia. Nosotros como país, Argentina salió a hablar de esta incoherencia. Otros lugares no. En Chile pasa eso, abren los casinos, los shoppings están llenos, pero no dejan ir a las misas. Entonces tú dices, qué incoherente. Y en Argentina y en otros, por ejemplo, usar el barbijo todo el tiempo. Hay países en que llegaron a un término medio. Usan el barbijo cuando entran en los locales y van a la calle, como Uruguay, nos contaba Juan, que en Uruguay la gente camina sin barbijo, porque el contacto es mínimo, vas por una caminando. Entonces, esas cosas son las que hay que empezar a rever, ¿o no? Las sutilezas de la implementación de la ley, porque no podemos estar, uno está con el barbijo una hora, o sea, yo no puedo estar todo el barbijo, salgo 3 horas al centro y ya me empiezo a sentir mal, porque estoy con el dióxido de carbono de mi propia emanación de gases, que me hace mal, me duele la cabeza, me empiezo a sentir mal. Entonces digo, por eso, claro, justamente, me parece que por eso ahí el punto es que el mensaje sea claro y que este mensaje claro baje claramente y se pueda llevar adelante de una manera posible, ¿sí? Que me parece que es lo que acá no sucede. Acá los mensajes van y vienen, pero hay mucho doble mensaje. Entonces, esto que vos estás diciendo, que un casino esté abierto y una escuela esté cerrada, como sucedía en diciembre, si no recuerdo mal, y es una incoherencia. Entonces, ante la incoherencia se genera también un enojo excesivo y ahí es donde se mezcla todo. Y por otro lado, me parece que hay otra variable que es clave y que estaría bueno poder plantearla, y es no quedar atrapados en el miedo. El miedo está probado que baja el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, el miedo excesivo, que sería el otro extremo, porque acá hay como dos extremos. Está, por un lado, la negación, donde muchos niegan la existencia del virus, y otros quedan atrapados en una parálisis por el miedo que tampoco es saludable. ¿Sí? Claro. Porque se pierden vínculos, se pierde la posibilidad de salir, de vivir, básicamente. Entonces, a mí me parece que hay que encontrar un punto donde ni se niegue la existencia, porque objetivamente existe, las personas están internadas y hay muchas personas que mueren, y eso es objetivamente real, independientemente de los números. Y por otro lado, tampoco quedar paralizados, porque eso no ayuda a la salud, ¿sí? A la salud mental, emocional y orgánica, o sea, de todas las personas. Entonces, me parece que aprender a mantener ciertos cuidados, aprender a convivir con esto que está sucediendo es un poco la clave. Pero para eso el mensaje tiene que ser claro. Y ahí me parece que, sobre todo, me parece que también es clave que los médicos puedan dar mensajes claros. Yo creo que, esta es una opinión mía, ¿no? Considero que no fue muy responsable la manera que usamos esa libertad, quizá que nos dieron, ¿no? Por supuesto, es entendible después de tantos meses que estuvimos encerrados y todo eso, pero bueno, creo que el verano no fue muy responsable cómo se manejó la gente, ¿no? Pero también veo que, claro, eso vino desde arriba, ¿no? Muchos malos ejemplos, y eso hace que también todos actuemos de una manera, por ahí decir, bueno, si lo hace este, lo hacemos. Y creo que mi pregunta es difícil volver a encauzar a la gente a cuidarse, porque siento que con estas nuevas normas, cuando las dijeron el otro día, muchos lo tomamos como, wow, nos vino a la mente lo del año pasado, y sin embargo no es lo mismo del año pasado, pero automáticamente es como que llevó a la angustia que vivimos el año pasado. Entonces, porque es lo conocido. Porque uno vuelve a recordar lo conocido. Exacto. ¿Sí? Entonces, a ver, yo creo que acá la base, acá hay que plantear una base que es un poco compleja, pero que tiene que ver con la educación, ¿sí? Y cuando obviamente los mensajes de arriba para abajo o de abajo para arriba no son
claros, cada uno empieza a relajarse hasta que empieza a ver que la situación está cerca porque empieza a tener gente conocida, porque a veces hay un mecanismo propio que tiene que ver con esto de la negación, que si uno no lo ve, pareciera ser que no existe. Ahora, si uno recorre hospitales, habla con médicos que trabajan en hospitales, realmente la situación es complicada, ¿sí? Y quizás sí hay un grado de irresponsabilidad propia de cada uno, y donde me parece que el punto no es quedarse atrapado ni en la angustia ni en la culpa, sino tomar conciencia y decir, bueno, muy bien, a ver, con lo que ya viví que sé, para no volver a quedar en ese encierro real o interno, porque a veces el encierro también es interno, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, saber que esto existe, saber que hay mínimos cuidados que puedo sostener, confiar en que uno lo está haciendo y tratar de que empezar, a ver, de lo más chiquito a lo más grande, no ir de lo macro a lo micro, sino de lo micro a lo macro. ¿Y qué significa eso? Bueno, empiezo por mí, ¿sí? Empiezo por mí y por el que tengo al lado, y el que tiene al lado empieza al otro, y así sucesivamente, pues si esperamos que el mensaje venga de arriba hacia abajo, y a lo mejor no llega. Entonces, más que salir a quejarme quizás, que puede ser un riesgo para la salud, a lo mejor, estoy pensando ahora con ustedes, a lo mejor la mejor manera es implementar lo posible que es, los cuidados mínimos que están probados, que ayudan, no lo evitan. Lo mismo que la vacuna tampoco lo evita, quizás permite que sea menos riesgoso, ¿sí? Porque también este es un tema que va en simultáneo. La ciencia va avanzando en simultáneo que va avanzando el virus. Vamos como en la misma velocidad. O a veces el virus va un poquito más adelante. Entonces, a veces vamos más lejos, claro. Sí, entonces me parece que la clave es estar atentos, confiar en una buena alimentación, confiar en mantener las casas aireadas, en estar en lugares con otras personas donde circule el aire. Esto que en esta semana se habló mucho, ¿no? Del entrecruzamiento del aire, o sea, que sea cruzado, lavarse las manos, el alcohol en gel, el barbijo, y bueno, mientras tanto tratar de el que tengo al lado siga más o menos con lo mismo, y así sucesivamente empezar por lo chiquitito para lograr lo grande. Obviamente que no es fácil, porque el desgaste es muy grande, ¿sí? No. Pero, otra vez, ¿no? Esto que yo digo mucho, ¿no? Bueno, a ver, mientras esto está sucediendo, la vida también sigue sucediendo. Entonces, no nos perdamos de vista esto. Claro, sí, tal cual. Estamos hablando con la psicóloga Andrea Zaporini. Andrea, una pregunta que estoy confusa, a ver si la puedo expresar claramente. ¿Es bueno hacer planes? ¿Por qué te lo pregunto? Pienso en Víctor Franklin y en esa historia del hombre que pensó que la fecha que iba a morir, o sea, la fecha que iba a ser libre, de Víctor Franklin está del libro El Busca del Sentido, el nombre Busca del Sentido, en el cual este hombre estaba pensando en el día que soñó que lo iban a liberar tal día. Llega ese día, era un hombre muy fornido, muy fuerte, y llega ese día y no se lo liberan, y muere 2 días después, una cosa así es la historia. Como que cuando uno vive con esperanza, con mucha esperanza, y estas no se producen, te vas para abajo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud? Hago planes, voy a viajar en diciembre, voy a irme y la gente empieza, voy a hacer tal cosa, reinventarme cuando termine la pandemia, cambiar de trabajo. ¿Es bueno o es malo? A ver, a mí me parece que sí, que es sumamente importante diferenciar entre planificar y proyectar, ¿sí? Porque quizás no puedo planificar demasiado, porque al corto plazo la planificación se va modificando casi en el día a día. Pero sí puedo proyectar, puedo soñar, puedo tener una esperanza que trasciende la planificación. Voy a viajar, no sé cuándo voy a viajar, pero igual me voy a imaginar que voy a viajar, o me voy a imaginar que voy a hacer esto, o que me voy a encontrar con tal. Me parece que es clave seguir proyectando, seguir soñando, la esperanza no perderla. Quizás no hacer demasiadas planificaciones, porque a lo mejor la planificación se corta en 2 minutos, ¿sí? No comprar el pasaje. Claro, exactamente. Sí, y de repente, y entonces si la planificación se corta, es una frustración, ¿sí?
porque me trae a que no estoy pudiendo. Entonces, me parece que acá hay dos cosas importantes. Seguir proyectando lo que uno quiere, proyectando lo que se imagina, soñar es como, yo el otro día pensaba en la película esta que, bueno, tiene mucho que ver con esto de Víctor Frank, ¿no? ¿Se acuerdan la vida es bella? ¿Sí? Sí, donde en una situación tremenda este padre hace vivir a este chiquito una vida bella en un lugar tremendamente espantoso. Sí, a ver, sin entrar en una cuestión de ficción, ¿no? Y de idealización y de negación de la realidad, me parece que, otra vez, ¿cuál es la oportunidad de esto? Y me parece que la oportunidad de esta situación es volver a lo esencial, a lo que está. ¿Con quién estoy al lado? ¿Sí? ¿Con quién estoy? ¿Qué es lo que sí puedo, no lo que no puedo? Ahora, sí me parece que es clave proyectar, soñar, imaginar, porque la vida continúa, porque si no, internamente se va produciendo este como adormecimiento y esta anestesia donde todo parece que da lo mismo, y bueno, y entonces no importa, y eso va generando una situación de angustia y en muchos casos de depresión, ¿sí? Entonces, me parece que es clave compartir con otros cómo uno se siente, proyectar lo poquito, hacer cosas nuevas dentro de lo que se puede en la casa, a lo mejor mover los muebles del lugar, no estoy hablando de tener que hacer ningún gasto. O sea, claro, algo que sea novedoso. Exactamente, que revitalice de alguna manera, ¿sí? Porque el cansancio está presente. Entonces, bueno, hay que retroalimentarse de alguna manera y eso es en el vínculo con los otros también. Esto que ustedes se puedan juntar hoy, estén todos, seguramente es algo que está retroalimentando las miradas, las opiniones, bueno, todo eso tiene que ver con el movimiento, con lo dinámico y con la vida. Ayer justamente estuve en una charla de innovación y una de las cosas que decía la persona esta es que innovar no es crear algo de la nada y que el mundo diga ¡wow! ¡Qué increíble! Innovar es simplemente por ahí mezclar dos cosas, ¿no? Entonces, dar el ejemplo, chocolate con cerveza, por ejemplo, dice. El chocolate existe, la cerveza también, la mezclamos, che, qué buena combinación, ¿no? Exacto. Y entonces, en esa charla, él decía que qué importante es ser innovadores con nosotros mismos, digamos. No con las cosas, sino con nosotros, en nuestro día a día, ¿no? Hacer cosas diferentes, no sé, él contaba un caso, dice que su hija le había pedido que la vaya a buscar a la salida de una fiesta, ¿no? Entonces dice que, sabiendo que cuando él vaya a buscarla, seguramente iba a tener que llevar a más de uno, la fue a buscar como a las 4 de la mañana y dice que de repente paró y les dijo, che, ¿ustedes tienen hambre? Dice, entonces contaba, ¿no? Imagínense, adolescentes. Entonces bajó, abrió el baúl y él tenía todos los sándwiches armados en el baúl, los había hecho en su casa más temprano, con gaseosas, bueno, dice que la alegría, ¿no? de todos fue increíble y que al otro día el comentario de las amigas era eso, ¿no? O sea, no era la fiesta, era la parada en ese lugar. Entonces digo, qué interesante esto de cuántas cosas uno puede innovar, ¿no? Totalmente. En la familia y todo eso. Totalmente, fíjate que justamente esto tiene que ver con cambiar la mirada, ¿no? Moverse, ver desde otras perspectivas, y ahí, y vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿no? Empezar a mirar lo que sí hay, lo que sí está, y cómo eso lo podemos combinar de una manera diferente y tratar de transitar esta situación, bueno, de la mejor manera posible, sin negar el dolor, sin negar que el virus existe, sin negar que tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que seguir viviendo. Totalmente, estoy de acuerdo. Totalmente. Sí, yo tengo una última pregunta, Andrea, que tiene que ver con que un poco la impresión que tuve en estas últimas semanas, te diría, pero mucho más en las últimas 2 tal vez, es el tema de una sensación de cansancio, como de hastío general, ¿no? Es decir, muchas personas que están
un poco en esta tesitura que vos comentaste de adormecimiento, donde todo da lo mismo. No necesariamente porque hayan tirado la toalla, podríamos decirlo así, de manera casera, porque se siguen ocupando de lo suyo, pero como que están agobiados. En particular me tocó estar en una reunión en estos días donde la sensación era esa, cada uno haciendo lo que le tocaba hacer, pero sin brillo. No sé si es exacto, pero la impresión que a mí me dio es esa, es decir, no brillaban los ojos de nadie, estaban todos cumpliendo su trabajo, punto, digamos, nada más. Digamos, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer los que tenemos equipos a cargo, por ejemplo, o los que tenemos muchos colaboradores o muchas personas que trabajan junto con nosotros? O hijos. Sí, o que podría aplicarse en casa también, digamos, para tratar de recuperar esa chispa, ¿no? Vos hablabas de la diferencia entre planificar y proyectar, eso por ahí aplica más a la vida personal, pero en la vida de empresa o en la vida laboral, como que también esto, mi impresión es que la gente está hastiada. En promedio me refiero, no siempre hay alguna excepción para un lado y para el otro, pero en general, como que hay una sensación de hastío, de agobio, como que esto es demasiado, como que tantos protocolos y tantas cosas nos pesan en la cabeza, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que eso es un reflejo de lo que sucede no solamente en los equipos de trabajo en una empresa, sino en la familia, en los colegios, en la sociedad en general, ¿no? Y a mí me parece que, te diría 2 o 3 cosas. Primero que nada, me parece que abriría el espacio de escucha, de escucharnos, ¿sí? Porque a veces no nos escuchamos, nos vamos repitiendo unos a otros, sí, qué cansado estoy, sí, qué cansado estoy, sí, y así seguimos sucesivamente. Escucharnos, compartir, darnos cuenta que no es a uno solo el que le está sucediendo esto, que hay otros que les está sucediendo lo mismo. Y a partir de ahí activaría esto que planteó Juan, ¿no? Esto de la innovación. Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede aportar cada uno? Yo estoy convencida, pero convencida, que gran parte de todo esto que está sucediendo es un movimiento interno donde cada uno va a tener que dar lo que tiene y el otro lo que tiene. Nadie puede más que otro. No sé si soy clara, pero es como si, imagínense, cierren un minuto los ojos, imagínense una red de conexiones que se van activando y ese brillo va apareciendo cuando yo doy lo que te puedo dar. Hoy yo te puedo dar esto que estoy diciendo. Ustedes me están dando lo que les parece y ahí se prende algo y otro le da y así sucesivamente. Porque me parece que estamos transitando un tiempo donde no hay un líder a quien seguir, pero sí cada uno puede ser líder de sí mismo para sí y para otro. Y ahí es donde me parece que se va a ir como prendiendo esa chispa, cuando cada uno pueda aportar. A lo mejor en un equipo de trabajo el que menos se te ocurre aporta algo que ayuda al equipo, pero para eso hay que abrir el espacio de escucha primero y de que cada uno sienta, recuperar esto, ¿no? O tomar conciencia de esto, de que cada uno es importante en este eslabón. Todos tenemos que ayudarnos. Acá no hay uno que diga vamos por allá, no tengo ni idea para dónde vamos. Que estamos transitando un nuevo paradigma, estoy convencida, pero tenemos que ayudarnos entre todos. Y quizás dentro de ese equipo de trabajo hay alguien que se le ocurre algo, que activa algo en otro, y ese otro se le ocurre algo y así sucesivamente. Estoy convencida de eso, porque además lo veo en el consultorio, lo veo en las clases. Cuando uno plantea la cosa desde este lugar, se mueve algo internamente, ¿sí? Y entonces la persona vuelve a sentir que vale la pena para algo. Y cuando hay un sentido, ya la cosa cambia, aunque estemos en el peor de los escenarios. Y ahí vuelvo con lo que planteó de Víctor Frank. Muy bueno. Me encanta. Dar lo que puedo dar y recibir lo que el otro pueda darme, ¿no? Exactamente. Me encantó. Bueno, la verdad que te agradecemos un montón, Andrea, porque siempre es un placer hablar con vos. Bueno, siempre gracias. nos das tips que son muy aplicables a la vida cotidiana y cuanto más necesarios en un momento como el que estamos viviendo. Así que te agradecemos un montón por este rato que conversaste con nosotros.